Ok. Voy a... Ay, no guardé los cambios de lo que hicimos con la beta oxidada. Y borré los otros y por lo visto no guardé este otro archivo. No, el mismo es. Pero bueno, vamos a hacer de 6 carbonos nomás solo para organizar nuestra cabeza. Ya vimos el de 12, pueden calcular pues cómo va a ser. Y vamos a hacer el de 6 carbonos para comparar nomás con el de la glucosa, solo con esa finalidad. Bueno, acá voy a poner ciclos de beta oxidación. Eh, insertar. Bueno, vamos a hacer de 6 carbonos. Solo para hacer más cortito. Bueno, yo voy a activar todo mi ácido graso y voy a hacer un ciclo de beta oxidación. Eh, bueno, voy a hacer un ciclo de beta oxidación. Ya activé, transporté, hice todo. En el primer ciclo entonces de beta oxidación yo voy a tener un acetil, CoA, escribir todo ahora,
voy a tener un FAD, voy a hacer por orden reducido, una reducido. Entonces, esto al final me va a dar en el ciclo del ácido cítrico, o sea, por yo voy a tener en el ciclo del ácido cítrico 3 NAD, voy a tener un FAD y voy a tener un GTP. Bueno, por esto. Entonces, por cada acetilcoenzima A que yo voy a llevar entonces al ciclo del ácido cítrico, voy a tener este rendimiento después por ATP. Voy a hacer un poquito más para que quede todo. Bueno, entonces voy a tener por cada acetilco A en el ciclo del ácido cítrico, voy a tener 3 por 3, 9, ¿verdad? Que yo voy a tener en cuenta, acá voy a tener más 2 de ATP y más un GTP. Ay, no quiero que se me... Bueno, y ya está. Entonces voy a tener 12 ATP acá, por cada acetil del ciclo del ácido cítrico. Por cada FAD que le va a donar entonces sus electrones a la cadena respiratoria, voy a tener 2 ATP. Acá no voy a hablar ni en términos de lanzadera porque estoy dentro de la mitocondria. Entonces, tengo esto en un ciclo. En el primero. Me van a sobrar 4 carbonos en este caso. Entonces voy a hacer otro ciclo de la beta oxidación acá y acá tengo entonces por este ciclo 17 ATP. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a tener acá, voy a hacer el segundo ciclo de la beta oxidación, pero a diferencia del primero, acá en el segundo ya voy a tener también un acetil. Voy a tener todo esto otra vez. Y así ustedes pueden calcular para el de 12 carbonos, de lo que hicimos ya antes. Estos son los ciclos de beta oxidación. Tenemos, voy a hacer el total de ATP que yo puedo llegar a tener. Y acá puedo llegar a repetir esto porque tengo esas características. Entonces acá tengo que hacer toda esta suma. Entonces, en el primero son 17, en el segundo también 17 más 12. $46 puede ser. P. Gasto. Porque no tengo que olvidarme que gasté 2 en la activación. Entonces tengo mi ganancia 44 ATP. Entonces, fíjense que en la glucosa lo máximo que podíamos ganar, y son de 6 carbonos, también era 38.
Ok, entonces tenemos estas características. Y así van repitiendo este proceso, calculando lo que hicimos también para el de 12 carbonos. ¿Cuántas veces hicimos? 5 veces hicimos esto. Después le agregamos también esta parte del último acetil y tuvimos esas características. Bueno, tenemos entonces esto. Y acá nosotros mostramos nada más, eh, a lo mejor estos de 6 carbonos no se aplican a los conceptos exactos de la beta oxidación porque es de número de cadena larga, todo eso, pero nosotros solamente damos los numeritos para saber cómo hacer el planteamiento de los cálculos. Esa es nuestra finalidad, no es nuestra finalidad conocer luego la beta oxidación, así como tal en bioquímica. Entonces acá nosotros en biología lo que aprendemos también es que el famoso que los lípidos rinden más energía que los carbohidratos, que es lo que muestra luego, ya que ya hay diferencia luego en el rendimiento neto. Bueno, entonces esto es un planteamiento que podemos usar. Estoy, un ciclo es una vuelta que puedan realizar. Bueno, este ya hablamos y esto también ya habíamos hablado la otra vez de cómo nosotros tenemos que organizar en mitocondrias también algunos transportadores, lo que les habla el libro nomás o con lo que les muestra en el libro. Hay sí todo un tema de transportadores a través de la mitocondria, que eso se da más adelante también, no ahora en el CP. Bueno, ¿qué más? Creo que es todo. Y con esto nosotros técnicamente terminamos mitocondrias. Ustedes van a leer por su cuenta peroxisomas, que es que les dije que me tenían que hacer recordar, yo no me acuerdo ahora. Alguien puede encender su micrófono y decirme, cuando terminemos esto, déjame recordar, usted cuando ya no me acuerdo. Eh, les iba a dar un consejo. Eh, alguien me escribió, me hizo recordar. Yo tampoco me acuerdo. Y ustedes se supone que iban a hacer mi ayuda a memoria. ¿Cómo vamos a que yo dije, bueno, estos chicos seguro se van a recordar, ellos me van a hacer recordar a mí, así mucha, pero yo tampoco. Eso me mató. Bueno, eh, con esto entonces, sí, Rosa, cuando yo empecé esta clase, les dije, anoten tal cosa, eh, me van a hacer recordar, eh, así como les dije, las chaperonadas, me recordar cuando termine. Y este también les dije, era un concepto, no sé para decir la clase, no me acuerdo que era, porque no tengo acá, no. Bueno, interconversión, Matías me dice interconversión de qué era. Ya me hice acordar, pero no me acuerdo ni de qué era la interconversión. Ah, de nucleótidos. Sí, 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 sí. Ahora sí me acordé.
Ahora sí me acuerdo. Yo les dije, solo por concepto, este no es para que ustedes estudien. Hay muchas otras formas de generar compuestos de alta energía en la célula. ATP, por ejemplo, se puede generar así en relación con la fosforilación oxidativa, por fosforilación a nivel de sustrato, y también existe otro proceso que es de interconversión, se llama. Y también, por ejemplo, entre los nucleótidos. Por ejemplo, el GTP es igual al ATP, pero por ejemplo, yo puedo tener UDP, UDP puedo tener, y yo, ese ya es de alta energía, y yo combino con ATP, por ejemplo. Entonces, el ATP le da el fosfato y el UTP pasa a ser, perdón, UDP pasa a ser UTP y el ATP pasa a ser ADP. Entonces, ahí se genera un UTP, que es un compuesto también de alta energía, como el UDP, ¿verdad? Entonces, ellos se pueden interconvertir, pero la esencia de la cuantitativamente más importante está en la fosforilación oxidativa, que es el ATP. Bueno, ese era el que les quería comentar. No, no, interconversión no. Acá se da fosforilación oxidativa y se da fosforilación a nivel de sustrato. Eso es lo que da. Bueno, ahora voy a dejar de compartir porque van a respirar. Inhala, exhala. Sí, sí, Luz, lo que me estás preguntando. Que los aminoácidos ya dije y la ATP, sí. Eh, creo que era eso. Lo de la interconversión, parece, Matías me hizo recordar, pero no, para mí que era eso. Bueno, y ahora van a respirar profundo. Van a leer por su cuenta peroxisomas. Eso van a leer por su cuenta. Y les digo, van a respirar profundo porque vamos a empezar la parte genética. Entonces vamos a empezar la parte genética, en donde vamos a meternos ahora al núcleo de la célula y vamos a dar ahora en realidad la parte de la replicación, transcripción y traducción. O sea, ese camino es lo que vamos a empezar ahora. Transcripción, replicación, transcripción, traducción. Termina eso y nos introducimos, seguimos la parte genética, pero después se ve hasta dónde llegamos para el segundo parcial. Entonces, la esencia ahora mismo en nuestra cabeza va a ser entender replicación, transcripción, traducción. Otros puntos de la genética se va a ir añadiendo, se va a ir en el esquema. Gracias, Rosa. Rosa me llama, pero chaperona del con sistema endomembranas también ya. Gracias, Rosa. Entonces, vamos a empezar un chiqui ya hoy. Voy a presentarles.
Yo no estoy hablando ahora. Sí, Danilo, con respecto a tu pregunta, sí. Eh, Ahora sí les voy a compartir porque encontré el editado, que es lo que no quería que me pase. Bueno, ¿cómo lo ve este asunto de la pizarra? Voy a compartir un poco, voy a ver si empiezo a escribir mejor en ese que mi PowerPoint. Ya hacen por los carbonitos, no, la misma cosa va a ser. Yo pensé que mi letra iba a ser más linda. No, no, no. Voy a irme nomás a mi presentación. Voy a agregarle nomás las diapositivas en blanco cuando necesite. Bueno, empezamos entonces con la parte genética, replicación, transcripción, traducción. Como se dice, hasta ahí no paramos. Hasta ahí, sí o sí. Y después se agregan los otros ya de acuerdo al tiempo que tengamos. Esperemos que no tengamos contratiempos. Tenemos unos sueltos, feriados, nada. Enfrente. Esperemos que. Nuestro parcial es el 2 de agosto. Ah, sí, el 2 de agosto. Ahí va a empezar. Bueno, yo empiezo de la replicación porque la replicación realmente es más sencilla comparado con la transcripción. Porque en la transcripción hay demasiados conceptos ahora dependiendo de qué tipo, de cuál de ellos vamos a hablar. Si vamos a hablar de un mensajero, si un transferente o un ribosómico, entonces desde el punto de vista molecular se complicó un poco más, ¿verdad? Entonces nuestro libro en realidad empieza por la transcripción, que es más complicadito porque piensa que nosotros sabemos algunas cosas, pero nosotros sabemos que no sabemos algunas cosas desde el colegio, ¿verdad? En nuestra secundaria no es lo mismo y después de 2 años de pandemia, ¿verdad? Virtual, entonces tenemos que tener en cuenta, vamos a empezar de la replicación siempre, luego empezamos la replicación independiente a estos acontecimientos ahora más que nunca, ¿verdad? Conviene empezar de lo más sencillo para llevar después los conceptos a lo más complejo. Bueno, la replicación es el fenómeno que nosotros vamos a estudiar para obtener una molécula de DNA a partir de otra molécula de DNA. Entonces,
tenemos que trabajar con una molécula de DNA que me va a dar después otras moléculas de DNA y le dicen DNA hijo, así nomás se le suele llamar, como para ir entendiendo el esquema de la replicación. Bueno, ¿qué ocurre? En la replicación se propusieron varios modelos, solamente que el modelo aceptado se llama modelo semiconservativo. Para entender el modelo semiconservativo, uno tiene que leer la propuesta de los otros modelos, que es el conservativo y el dispersivo, que ustedes van a leer por su cuenta, y ahí se van a dar cuenta después del modelo semiconservativo, que es lo que expresamos acá. En el modelo semiconservativo se trabaja de la siguiente manera. Un DNA original va a dar origen a otras moléculas de DNA, en donde del DNA original, que le llaman el DNA parental, nosotros vamos a tener las moléculas de DNA hijas, ¿verdad? Cada cadena o hebra de este DNA original va a tener que separarse de la otra, que es su antiparalela y complementaria, y cada una va a dar origen a una hebra o cadena, y algunos le dicen DNA, incluso nomás a la cadena también. Si vamos a hablar bien en términos de química, se dice la cadena de ácido nucleico, la hebra le dicen en genética, y en genética a veces le dicen el DNA nuevo, parental, el nuevo DNA que se originó del parental. Entonces, en términos genéticos muchas veces se usan así términos muy generales que, que no son así exactamente los específicamente correctos, pero sí se suelen usar, ¿verdad? Se suelen usar, entonces nos dan un contexto, una generalidad, y uno ya entiende, hace una lectura comprensiva de lo que quiere decir, ¿verdad? No es que sí o sí se detalla algunas cosas. En otros casos, entonces, estas son las dos hebras del DNA original, que es la hebra parental que le vamos a llamar ahora. Esa hebra parental, entonces, esas dos hebras se van a separar, estas dos se van a separar, cada una va a ser acá independiente de la otra, y cada una va a servir de molde para dar origen a otra cadena de ácido nucleico, otra cadena de DNA. Entonces le dicen los libros del DNA nuevo, indicando que sí seguimos teniendo la dos, es bicatenario, y a veces dice el DNA hijo, así nomás le dice, no le dice cadena. Entonces, tenemos en el nuevo DNA generado, tenemos una hebra vieja y una hebra parental, o una cadena vieja o una cadena nueva, o un ácido nucleico viejo o un ácido nucleico nuevo. Entonces, de ahí viene la ola alto, como quieran llamarlo, ¿verdad? Entonces, esto es el modelo semiconservativo. El modelo semiconservativo, entonces, indica que una molécula de DNA nuevo, una de las cadenas es antigua y otra es nueva, que se genera a partir de la antigua usada como molde. Este también es nuestro DNA antiguo, pero que a su vez había derivado de la misma manera que derivó este. O sea que en algún momento uno de ellos fue el molde y el otro fue el que se originó de él. Bueno, entonces, en las bacterias existen existe un origen de replicación que se llama ORIC, y nuestro libro empieza a comparar bastante la replicación en eucariotas con algunos fenómenos en procariotas. Entonces, ustedes van a tener que leer los conceptos de procariotas, pero nosotros no evaluamos los conceptos de procariotas si es que tenemos los modelos en eucariotas. Les voy a ir explicando eso a medida que avancemos en genética. Pero sí tenemos que leerlo, así como leyeron el canal de potasio, porque tuvieron que leer el canal de potasio
de la propuesta en procariotas para poder entender cómo se organizaban nosotros, pero en ningún momento usamos los nombres que usaban ahí porque para nosotros tenía otros nombres, otras características también que preguntar, entonces, pero sí yo tenía que entender el modelo a partir de esa propuesta, ¿verdad? Entonces, en genética también puede ocurrir la misma cosa, a partir de los modelos en procariotas, yo puedo llegar a entender algunos fenómenos en eucariotas, pero a la hora de evaluar necesito diferenciar bien nombres para eucariotas y tener el concepto para eucariotas. Entonces, por eso se llama modelo semiconservativo, por lo que ya te expliqué, y les digo ahora que en las bacterias hay un solo origen de replicación y en nosotros los eucariotas tenemos varios orígenes de replicación, varios orígenes de replicación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la replicación. Pero cuando termine la replicación, vamos a trabajar con la pre-replicación, porque tenemos que aplicar algunos conceptos que si yo empiezo con la pre-replicación, a veces complica un poco. Eso se puede dar antes también, sin ningún problema. Pero complica un poco, hasta ahora por lo menos, a no ser que yo evalúe algunas cosas de enfocar algunos temitas y ahí ya pueda de repente empezar en otros años de la pre-replicación. Ya depende de cómo yo organice después las cosas, ¿verdad? Que no me está disgustando mucho la idea, solo que hasta ahora todavía no es. Un ratito, no me mata. Entonces nosotros tenemos varios orígenes de replicación para hacer que esto sea muy efectivo, porque si vamos a empezar de un solo lugar, eso va a ser medio catastrófico para la fisiología, va a tardar muchísimo. Entonces, una célula que se divide su ciclo de esta manera. Parte de su ciclo le dedica a la división, no es mucho. Este sería, por ejemplo, la división. Y el resto de su ciclo lo dedica a prepararse para la división. Uno de los momentos de preparación para la división, yo estoy dividiendo nomás así a bulto, no es así porque significa que es más y menos. Acá sí, este es menos comparado con el. Uno de los puntos del ciclo celular se llama S, de síntesis. Y en este punto la célula divide su DNA, o sea que durante su ciclo, solamente cuando está en S realiza este trabajo de dividir su DNA. ¿Por qué divide acá? Porque este tiene que después separarse en las células hijas durante la división, que vamos a ver cuando veamos ciclo celular, desarrollemos mitosis y meiosis. Bueno, entonces, cuando nosotros trabajemos en la división celular, ya vamos a llevar nomás los conceptos de genética que ya estudiamos en este parcial, porque la división celular sí seguro ya nos va a alcanzar, obviamente, para el tercer parcial, a no ser que yo ande medio flash otra vez, que ya va a ser demasiado, ¿verdad? Pero la ventaja de la virtualidad entre todo es esa también, no es tan pedagógico estar acá horas y horas, pero es lo que la facultad nos propone ahora mismo, ¿verdad? Frente a la pantalla. Este sistema de clase de horas y horas es solo para presencial. Bueno, entonces tenemos la división. En esta etapa ustedes le van a dedicar tiempo para la síntesis del DNA y la replicación, que significa eso, ¿verdad? En estos espacios que se llaman G1 y G2, la célula revisa su trabajo para poder garantizar que todo lo fundamental para la división esté organizado. No es que va a entrar acá a dividirse y ahí cuando está por terminar de dividirse ya en la célula hija va a decir, ay, a la pucha me olvidé, a veces no tenía todo mi DNA, a veces no tengo todos mis microtúbulos para el uso.
necesito más tubulina, necesito actina y miosina para la citocinesis. Entonces no, actina, ¿verdad? Eh, entonces no voy a poder hacer, no puede estar en ese momento tratando de parchear sus errores. Entonces ella se organiza antes revisa todo, su tamaño, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, su dotación de proteínas, explica eso, su DNA, todo tiene que hacer antes de entrar a la división, porque si ya entra en división o ella está en síntesis de DNA y algo falla, se va a disparar la muerte celular. Entonces eso puede ser muy contraproducente para ella misma si no se organizó. Entonces acá nosotros vamos a trabajar en este punto, en esto. Entonces la división, la replicación en sí, la división del DNA empieza acá. Ni más, ni menos. En este caso, ni menos, ni termina en más. Acá tiene que ser todo. Puede empezar uno con respecto a otro en pequeñas diferencias, pero el proceso, le va a decir así, son procesos que están sincronizados, eh, eh, pero pueden tener pequeñas diferencias de inicio los cromosomas, pero no, no va a ser abismal y no es que entra acá y es 1, 2, 3 ya y todo así, reorganizado. Hay pequeñas diferencias de tiempo, pero cuando termina este tiempo, todos tienen que estar replicados. Todos, incluso en una misma molécula de DNA, porque acá hay, de acuerdo a la especie, ¿verdad? Son varias moléculas de DNA las que tienen que entrar en este sistema de trabajo. En nuestro caso son 46 moléculas de DNA, ¿verdad? En células somáticas. Entonces acá nosotros vamos a tener en cuenta que cada una de las moléculas de DNA van a hacer ese trabajo. Ahora, esta molécula de DNA, que está acá luego, que ven como ejemplo, ¿qué puedo hacer acá? Esta molécula de DNA puede tener varios orígenes de replicación. Entonces acá puede ser un origen de replicación. Voy a marcar aquí. Acá puede ser otro origen de replicación. Acá puede ser otro origen de replicación. Puede ser que este ya empiece, no es porque es por orden. Puede ser que empiece acá, empiece el trabajo de replicación. Le continúa este, después este. Puede ser que no es que van a empezar así todo al mismo tiempo ya, no más. Pero sí, cuando empieza ese van a entrar en trabajos de replicación, pero tienen que terminar todos juntos. No es que se va a tardar y después recién se terminó. Empezó este, puede ser que un ratito después empiece ya este terminan todos juntos. Porque el trabajo de este se va a unir tarde o temprano con el trabajo de este y viceversa. Y el trabajo de este se va a unir con este y viceversa. Entonces nosotros tenemos que unir todos los trabajos en una molécula de DNA, que es este ejemplo que estoy teniendo acá, y en todas las moléculas de DNA tiene que ocurrir lo mismo y cuando alcanzan acá, todas. No es uno, ay, espera que un chiquitito, me falta, no. Tiene que terminar la replicación acá, en forma bien organizada. Entonces lo que vamos a hacer es nosotros dar algunos conceptos desde un punto de replicación, desde un origen de replicación y eso se va a ir aplicando a los demás orígenes de replicación. Entonces, voy a usar este ejemplo. Entonces voy a tener acá este DNA aquí y acá va a ser mi replicación, mi origen. Un origen no me importa. Acá. Entonces voy a pensar que allí las cadenas
de DNA se van a separar, puede ser este punto, acá. Entonces, yo voy a, para nosotros es esta parte. Y voy a separar, entonces las cadenas acá, esto se tiene que ir separando, porque acá hay puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno se tienen que ir cortando por unas enzimas que se llaman helicasas, que después vamos a entrar en detalle. No hace falta que anoten todavía los nombres porque después sí vamos a dar los nombres. Es que no anotaron. Entonces lo que yo tengo que hacer es separar. Ahora mismo vamos a aprender que tenemos que separar. Entonces en ese punto yo voy a tener así. Es como que se va a abrir más mi DNA porque yo separé esas cadenas. Entonces separé esta de esta, estas complementarias. Este es mi origen de replicación. Voy a hacer una línea imaginaria. Una línea imaginaria nomás voy a hacer. Así. Entonces acá es mi origen, acá es mi origen. Esto, todo esto donde se va a trabajar, se llama burbuja de replicación. Burbuja de replicación. Le llaman también a la burbuja replicón. Ahí ya no voy a escribir. Replicón. Y le llaman también unidad de replicación a una burbuja. Entonces yo en una molécula de DNA puedo tener varias burbujas de replicación. Con tal de conocer una, no me importa, no importa si me ponen 200.000. Yo tengo que identificar porque yo ya conozco el proceso. Entonces, este es el origen acá del proceso de la replicación. Dentro del proceso, obviamente, la replicación, nosotros tenemos la esencia de leer un molde y generar una cadena hija de ácido nucleico en antiparalelo y complementario al molde. Entonces, se trabaja en este punto y se trabaja en este punto a ambos lados del origen, se dice. Entonces los libros les va a decir que el proceso de replicación es bidireccional porque se trabaja a ambos lados del origen. Porque les va a decir la replicación ocurre a ambos lados del origen. Entonces tengo que trabajar acá y tengo que trabajar acá. Ahí voy a tener en cuenta que este es mi origen. Todo esto es una burbuja de replicación, es un replicón, una unidad de replicación. Y cada lado desde el origen se llama horquilla de replicación. Entonces, este es una horquilla de replicación y esta es una horquilla de replicación. O sea, en una burbuja, en un replicón o en una unidad de replicación, hay dos horquillas de replicación. Y se trabajan las distintas horquillas. Entonces, al trabajar en las distintas horquillas, yo tengo que tener en cuenta que voy a tener una cadena, es así, imagínense, yo voy a tener un molde, voy a dibujar acá, una cadena de DNA, este va a ser mi molde, bueno, acá, este es mi molde. Este estaba antiparalelo y complementario con otro, entonces también se separó de él y va a ser también molde. Hija, es lo que yo voy a hacer ahora paso a paso. Ahora ya voy a poner todo nomás. Entonces yo voy a generar una hebra hija. Y a esta le voy a generar una hebra hija también. Esta hebra hija se originó de leer este molde. Esta hebra hija se originó de leer este molde. Y esta hija tiene que ser antiparalela y complementaria a su molde. Esta tiene que ser antiparalela y complementaria a su molde.
Si este es 5, no es que sí o sí el de arriba es 5, el de abajo es, no. Hay que mirar las formas que presenta. Si este es el 5' de este molde y este es el 3', cuando yo pienso en el que era su compañero originalmente, este es el 3 y este es el 5. Entonces, por ende, este molde originó a su hebra hija antiparalela y complementaria que tiene que ser en esta situación de sentido. Acá está su origen y acá termina. 5', 3'. Y este tiene que ser 5', 3'. Esto es lo que vamos a ir viendo paso a paso cómo se lleva a cabo, no es así tan rápido y tan sencillo como ahora. Entonces, para eso se trabaja en cada horquilla de replicación. Cada horquilla de replicación. Y se analiza lo que ocurre entonces en cada horquilla para ir trabajando con eso. Voy a darles primero algunos conceptos y después vamos a ir agregando así nombres que no creo que alcancemos hoy, pero ahora necesito que ustedes tengan un determinado concepto para empezar que va a ayudar muchísimo no solamente en la replicación, sino que en toda la genética que vamos a dar. Entonces voy a dejar de compartir, voy a agregarle una presentación. Eh, Bueno, le voy a agregar una presentación en blanco y vamos a trabajar con las horquillas. Un ratito ya retomo. Me voy a silenciar un ratito.
Entonces, voy a trabajar con esto. Vamos a hacer una burbuja de replicación acá. Bueno, este es mi DNA. Chiquitito no me voy a hacer para que no me ocupe tanto espacio. Y acá este va a ser nuestra burbuja que vamos a trabajar. El chiquitito que está acá. Entonces vamos a analizar ese, así bien grande acá. ¿Sí? Vamos a hacer así. Bueno. Y este va a ser nuestro origen imaginario en la línea de, no es así tan en la mitad, igual nomás si quieren poner un poquito más, no tanta diferencia, ¿verdad? Pero este va a ser una horquilla y este va a ser otra horquilla. Entonces, la idea es que este va a ser molde y va a originar una cadena hija a partir de ella. Voy a dibujar desde acá, pero no es que sí o sí, así. Este va a ser su hija y esta va a ser la hija de esta. Esta va a ser la hija de esta y esta va a ser la hija de esta cadena. Entonces, los moldes y las cadenas hijas tienen que estar en antiparalelas y complementarias. Antiparalelismo y complementariedad tienen que cumplir ahí. Entonces vamos a poner un poco lo siguiente. Vamos a hacer, si este es acá el 5' de mi DNA original, me voy a ir hasta acá. Me voy hasta aquí. Entonces ese es su 3. Si este es el 3, entonces este es el 5 de este. Este es el 3. Entonces, en base a esto que yo ya identifico el sentido de mis cadenas de mi DNA original, yo voy a ir organizando también el sentido de las hebras hijas. Entonces, ahora mismo lo que tenemos que analizar es lo siguiente. Este es el 5. Entonces, este pedazo fue su molde. Hasta acá no me voy a llegar porque este ya es el trabajo de la otra horquilla. Entonces, este es su molde. Entonces, este es su 5 y este es su 3. No le voy a poner PRI. Entonces, esta hebra hija que está acá tiene que ser este es su 3 y este es su 5. Así. Y tengo que analizar esta también. Entonces, este es el 3 acá de mi molde, hasta acá es su 5. Entonces la hebra hija este tiene acá su 5 en esta puntita y acá tiene su 3. Entonces son antiparalelas y complementarias. Ahora me voy a ir. Esta horquilla entonces ya analicé cómo están organizadas las cadenas molde y las cadenas hijas. Voy a analizar cómo estamos en la otra horquilla de al lado. O sea, yo tengo que ponerle también extremos al molde y extremos a la hebra hija. Pero fíjense lo siguiente, yo no puedo cambiar de sentido mi cadena. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se analizo. Voy a analizar y voy a colocar acá. Bueno, entonces yo digo, este es el 3 acá. Entonces voy así, el 5, el 3 y voy analizando porque tengo que terminar en el 3. Entonces si yo voy a empezar acá a nombrar, a colocar el lugarcito, este va a ser otra vez mi 5. Mi 5 de mi cadena mol. Y por acá va a estar su 3, porque tiene que coincidir con el total de la cadena que tiene que terminar en 3. Entonces, aquí la hebra hija tiene que empezar aquí su 3 y acá tiene que terminar su 5. Porque esta algún día va a terminar acá y va a estar acá el 5 contra el 3 que era el sum, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos esas particularidades.
Voy a analizar la de abajo. Entonces, este es el 3, acá es el 5. Y voy a ir analizando que tiene que terminar acá en el 5. Entonces, tengo que poner acá otra vez el 3. Por acá más o menos va a estar su 5. Por eso la hebra hija va a estar acá. Su 5 y acá su 3. Si la lógica me cierra en genética, ese es el sentido. ¿Por qué? Porque ustedes es como que están haciendo. Esta hebra que está acá en la roja empieza en 5, acá. Entonces es como si fuese que está así. Así está. Acá está el fosfato y acá está la base. Le continúa el otro. Así están los nucleótidos. Así va. Y llega acá. Hasta acá. Así. Por eso que acá es su 3. Por eso la hebra hija empieza acá en 5 y está así. Entonces ella está de esta manera. Por el azúcar se tienen que guiar. Hacia donde mira la casita, como dicen algunos. Va a ser más práctico. Entonces, este pedazo, si yo analizo, coincide con este. Entonces, si yo tengo esta línea imaginaria del origen de la replicación, yo no puedo poner acá su 3. ¿Por qué? Porque si yo pongo el 3 acá es lo mismo que esté dibujando así. O sea, de repente se le antojó y se dio la vuelta a mi DNA. No, está mal. Tiene que tener continuidad. Entonces, yo tengo que seguir este esquema del otro lado de mi horquilla. Por eso que la hebra hija acá tiene que estar así. Este es el azúcar, la pentosa medio especial. Así. Por eso que acá va a ser 3 y acá 5. Acá es 5. Entonces, por eso que este me tiene que coincidir con esta parte. La lógica me tiene que decir eso. Tiene que ir dando eso. Y lo mismo van a analizar acá abajo. Se tiene que cerrar también de esa manera. Cómo está la hebra molde y cómo están las hebras hijas. Este es mi molde original, entonces había otra antiparalela y complementaria a ella que está yéndose así. Acá está sus 5 y acá está sus 3. Entonces analizan lo mismo que ocurre con su hebra hija, lo que ocurre con la que estaría acá. Entonces ella estaría en este sentido, pero siempre trabajando desde el origen. Entonces, ese origen es muy importante en una cuestión imaginaria para organizar el trabajo horrible de la replicación. Entonces, aquí ustedes manejan el concepto de que sean antiparalelas y complementarias, porque eso se tiene que respetar. Tiene que respetar. Entonces se va a trabajar en esta horquilla y en esta horquilla. Este DNA que va a servir de molde, este y este que está acá, su hebra complementaria, que van a servir de moldes, se van abriendo de a poco. No es que de una vez ya se abre todo. Es como que se van abriendo y se va sintetizando ahí el DNA hijo, por decirlo así rápido, la cadena I. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay trabajos y se realizan de este lado y de este lado a partir del origen. Por lo que nosotros vamos a pasar a ver solamente el trabajo que se hace en una horquilla. Podemos elegir esta. Y después podemos ver
cómo se trabaja en la otra horquilla. Entonces se trabaja con una nada más para entender qué es lo que está ocurriendo. De ahí nosotros vamos a ir introduciendo después algunos nombres, algunos conceptos y vamos a ir agregando las cosas en la replicación. Yo primero empiezo generalmente luego dando la clase de replicación para introducir los conceptos. No olviden de 5 a 3, de 3 a 5, el antiparalelo, el complementario, cómo va a ser en este caso, porque ahí se organizan muchas cosas en los conceptos en genética. Entonces, tipo, van a estar soñando con el 5', 3' últimamente, ¿verdad? Entonces se trabaja con una horquilla para explicar los fenómenos de la replicación y eso se replica, hablando de replicación, en todas las otras horquillas también. Entonces, vamos a trabajar con una sola de las horquillas ahora. Voy a hacer acá, que sería esta horquilla. Entonces voy a hacer así. Voy a trabajar con esta horquilla. Ser más chico. Sí, voy a abrir más acá. Así. Entonces, voy a trabajar. Acá está mi origen. Acá. Del otro lado está otra horquilla. Voy a usar el mismo sentido de esta que tenemos acá porque dijimos que vamos a trabajar con esa. Esa tiene acá sus 3'. Aquí está sus 3. Y acá está sus 5. Entonces, la nueva cadena de DNA tiene su inicio en 5'. O sea, todas las cadenas de DNA tienen que empezar en 5. Entonces, la síntesis empieza en 5. 5'. Entonces, tienen que empezar sí o sí en 5' en la síntesis. Por eso voy a cambiar ahora mi lápiz y voy a decir, si este es mi molde, yo voy a empezar su hebra hija desde su 5'. Entonces yo miro el molde y acá está el 3. Entonces su hebra hija va a empezar aquí, porque ese es el extremo 5 de la hebra hija. Y va a empezar aquí y va a continuar sintetizándose en este sentido, porque el 3 va a estar acá. Esta hebra tiene acá su 5. Tiene que dar origen a otra hebra que empieza de 5. Yo no puedo empezar acá de 5 porque va a ser un crimen en la genética poner este 5 con este 5. Entonces tengo que empezar con su 5 antiparalelo y complementario. Entonces, aquí. Aquí. Y tiene que empezar ahí, ya no voy a poner el numerito porque ya no me da el espacio, y voy a sintetizar en este sentido. Acá va a estar su 3, como está acá, y acá va a estar su 5. Entonces, fíjense que yo trabajé en una horquilla, acá. En una horquilla tengo mis 2 cadenas mol. Tengo que saber el sentido de mis cadenas. Eso puede cambiar de acuerdo al libro. ¿No? Nosotros nomás ya pusimos acá 5 y 3. Esto le puede cambiar, no se memoricen. Ah, el de 3, el de arriba es 3, el de abajo es 5. No se memoricen así. Usted tiene que analizar desde estas puntas, desde algunos datos que se le da. No, es que sí o sí, este es sí o sí el de arriba empieza acá es 5 a 3 y este va a ser de 3 a 5 el de abajo, ¿verdad? En el sentido de cómo dibujar. Entonces, el concepto de replicación es,
Esta va a ser una horquilla de replicación, que es parte de una burbuja de replicación. Yo voy a hacer los trabajos de replicación allí y voy a generar cadenas hijas de DNA a partir de un molde progenitor, y esas cadenas hijas deben ser antiparalelas y complementarias porque se respetan fenómenos genéticos. Entonces, si este es el extremo 3' de mi molde, yo tengo que empezar acá la síntesis de mi hebra hija desde el extremo 5' y dirigirme en este sentido en el momento de ir avanzando la replicación. Si esta es mi hebra molde y acá está su 5', yo voy a empezar mi hebra hija también desde su extremo 5', pero tiene que estar aquí y dirigirse en este sentido en el trabajo de la replicación. Entonces, esta es una horquilla que va a ir abriéndose en este sentido. ¿Por qué? Porque acá se va a ir abriendo esta hélice. Por acá debe haber otra horquilla que va a venir abriéndose y a lo mejor se encuentran, ¿verdad? Uno va a venir, otro va a irse, y los trabajos se van a juntar. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que esta es una horquilla que va a ir abriéndose este lado y les va a decir el libro se abre, o el sentido de abertura de la horquilla, o la horquilla se va moviendo porque va a aumentar de tamaño en el sentido de cómo se va organizando en ese punto, ¿verdad? Entonces, por ende, en cada horquilla va a haber una cadena de DNA hijo que se mueve en su síntesis. O sea, su síntesis se da en movimiento al mismo sentido de la abertura de la horquilla. Entonces los libros les va a decir, se mueve con la horquilla, les va a decir así rápido, nomás no es tan detallado. O les va a decir, se sintetiza en el sentido de abertura de la horquilla. Siempre va a haber una de esas características en una horquilla de replicación. Entonces, este es el que se mueve en ese sentido. Y este es el que se mueve en sentido contrario. Entonces, en una horquilla va a haber uno que se va a sintetizar en el mismo sentido que se va abriendo la horquilla, y va a haber otra que va a tener que sintetizarse en el sentido contrario al movimiento de la horquilla. Entonces, fíjense lo siguiente, imagínense acá. Si esta hebra de DNA original, el rojo, se va abriendo más, este que está acá, su hijo, se va a ir ahí acompañando. Sin embargo, el otro va a tener que esperar un trechito y empieza ahí, va a tener que venir y chocar con el que ya hicieron recién. Y así sucesivamente. Por eso les va a decir los libros que en una horquilla de replicación ustedes van a tener una hebra hija, un DNA, una cadena, que es lo que más se usa, una cadena continua y una cadena discontinua, porque esta que está acá, la de abajo, se va a tener que sintetizar. Su micrófono, Sara, su micrófono. Te silencié, pero cuidado, por favor. Entonces, una va a ser en el sentido de la abertura de la horquilla, que es la cadena continua, y la otra va a ser la cadena discontinua, porque necesariamente se tiene que sintetizar en sentido contrario del movimiento de la horquilla. Se va a tener que hacerse en pequeños pedazos, ¿verdad? Esta cadena continua le llaman también cadena hebra adelantada, le dicen. Y a la discontinua le llaman retrasada, pero le dicen también rezagada, y a esta le dicen cadena líder. Entonces son formas de llamarle. A la cadena continua le llaman cadena líder o cadena adelantada, y a la cadena discontinua le llaman cadena retrasada o rezagada. Entonces son tres nombres. Es continua, adelantada o líder. Así.
le dice. Es discontinua, retrasada o rezagada. Bueno, porque antes se pensaba, obviamente, que la cadena continua, por tener esa ventaja de como que acompañar a la horquilla en el mismo sentido, ella estaba siempre adelantada, por eso recibió estos nombres. Entonces, necesariamente esta se quedó un poco más retrasada, dicen las investigaciones más antiguas. Entonces, se estudiaban con estos nombres. En la actualidad, se propone que realmente esta continua no está tan adelantada comparado con esta porque las estrategias de replicación permiten que no tengan tantas diferencias. Por eso le va a mostrar ahí como que gira el DNA y ahí le va a mostrar de bacterias y como que eso permite minimizar la ventaja que tiene la continua sobre la discontinua en cuanto a la longitud. Por eso que hoy en día algunos descartan que se le llame así, pero no confundan este concepto con que no hay cadena continua y discontinua. Estos siempre existieron y siguen existiendo y por lo visto van a existir en la genética. Llamarle de esta manera es lo que algunos sugieren ya no hacerlo porque en realidad se demostraron de que no, en estudios se demostró que no son tantas las diferencias en longitud, por eso no es ni adelantada ni retrasada la otra. Pero por el hecho de que dejen de llamarla adelantada, retrasada, líder, rezagada, no dejan de ser continua, discontinua. Eso siempre se mantiene. Entonces ya depende de cada libro enfocar de esa manera. Entonces, te van a mirar nuestro libro y si él, para mí que él sigue usando líder y rezagada, ¿verdad? Siempre me confundo un poco entre las ediciones y cosas. Entonces le llaman retrasada y rezagada. Tenemos que tener en cuenta que vamos a analizar el comportamiento del trabajo dentro de la horquilla. Conocemos una horquilla y vamos a conocer el resto. Entonces ya sabemos que en una horquilla va a haber una cadena continua y una cadena discontinua. Eso sí o sí. Llámenle atrasada, adelantada, retrasada, acá también retrasada o atrasada, no importa, líder, rezagada, eso ya es añadidura. Entonces vayamos acá. Miramos este esquemita, entonces al mirar este esquemita, evidentemente acá vamos a decir, dice DNA plantilla, ese es el molde entonces. Entonces acá está su 3, acá está su 5, entonces su origen es acá. Por ende, su hebra hija va a tener su origen acá y va a ir sintetizándose en este sentido. Cadena de DNA en crecimiento, este va a ser su hebra. Entonces, se va a leer la plantilla y se va a ir agregando entonces el nucleótido complementario. Acá, por en cuanto esta es la timina, entonces ustedes, le digo por en cuanto usamos este como ejemplo, entonces se va a leer, el molde dice timina, acá hay que introducir nucleótido que tiene adenina, adenosina. Acá es citosina, el nucleótido, el nucleótido tiene que ser de guanina. El nucleótido de citosina complementario de guanina. Acá tenemos entonces de timina y acá tenemos de adenina. Y miren lo siguiente, entonces ahora ya sabemos, tienen que ser antiparalelas y complementarias, se sintetizan en continua y discontinua, dependiendo de qué parte de la horquilla estamos, de cómo analizamos estas situaciones, porque esto siempre se va a dar. El molde va a estar así y la hebra hija va a estar así. Solo que no sabemos si esta va a ser la cadena continua o discontinua, dependiendo de cómo miremos en la horquilla. Pero siempre se va a respetar la misma cosa. Y miren acá. El nucleótido es de timina en el molde, el nucleótido es de adenina acá en la hebra hija. Acá hay un término que dice cebador que todavía no vamos a presentar, no creo que hoy alcance. Entonces,
hablarles todo de eso. Entonces acá entra el nucleótido con adenina. Y va a ir creciendo esta ETA. Fíjense y no se olviden que ustedes ya estudiaron la parte química de los seres vivos y en el DNA se quedan los nucleótidos monofosfatos. Pero en la replicación ustedes tienen que usar los nucleótidos trifosfatos para las reacciones de energía, porque la energía va a venir de estos nucleótidos que están acá en forma trifosfato, se va a hidrolizar, entonces estos nucleótidos se van a hidrolizar, el ATP, el GTP, el de citosina, el de timina y vamos a encontrar de uracilo también en algún punto que les voy a explicar. Entonces se van a tener que hidrolizar y generar energía. Entonces se va a quedar en monofosfato, el azúcar, la base, y vamos a ir analizando después esta situación. Por eso les muestro acá que yo agrego, acá está el detalle. Voy a agregar la base, la purina de doble anillo, el azúcar, voy a hacer reaccionar este con este, ¿verdad? Y voy a eliminar estos dos y les va a dar entonces que se elimina como pirofosfato inorgánico, porque va a quedar como mononucleótido, así como vimos cómo se usa el ATP para la activación de los ácidos grasos. Nosotros vamos a tener en cuenta también que acá también se quedan, en ese caso nosotros liberábamos pirofosfato inorgánico y AMP. En este caso vamos a liberar pirofosfato inorgánico y nos vamos a quedar con AMP, con TMP, con GMP, con CMP, con UMP, dependiendo del caso. Entonces vamos a ir citando, ¿verdad? Y vamos a tener esa característica. Entonces acá vemos esta horquilla y nosotros ya entendemos por lo que vimos en esta mañana que mi molde está aquí. Aquí, por ejemplo, cambia el sentido de lo que yo le di de ejemplo. Entonces acá está el 3, acá está el 5. Acá está el 5, acá está el 3 de la hebra molde. Entonces acá empieza el 5, es acá, de esta hebra hija, esta va a ser la cadena continua de esta horquilla y esta va a ser la cadena discontinua de esta horquilla, porque acá va a estar sus 5. Entonces, tenemos que tener en cuenta que eso se analiza en cada horquilla de acuerdo a cómo se colocó la plantilla original. Y en base a todo lo que ya explicamos, volvemos acá. Entonces, en este que nosotros generamos ahora, esta es la cadena discontinua, esta es la cadena continua porque es lo que hicimos acá. Entonces esta va a ser la continua y esta la discontinua. Me voy a ir al replicón de al lado, perdón, a la horquilla de al lado. Entonces, esta empezó acá y se dirigió en forma contraria a la abertura de la horquilla porque este se va a abrir hacia acá. Entonces esta va a ser la discontinua y esta va a ser la continua. En cada horquilla siempre hay una continua y una discontinua. En cada replicón siempre hay dos continuas y dos discontinuas. Y se ubican en diagonal. Se analiza cómo se comporta. Si ustedes piensan en la horquilla que le hace frente a este, entonces ustedes van a tener, esta es la continua y esta es la discontinua. Entonces acá van a tener la continua y acá van a tener la discontinua. Les tiene que cerrar esa. Si están dos continuas una al lado de la otra o las dos discontinuas una al lado de la otra, algo pasa, algo está errado ahí en la forma que ustedes organizaron. Y esto es lo que estábamos diciendo. La adelantada que le dice el libro, la retrasada, creo que usa todo lo todavía líder y rezagada. De algún lado yo leí también otra vez rezagada, bueno, pero llámenle de toda la forma que le está llamando. Entonces, continua, discontinua. Y acá les muestra algunos detalles. Hay una palabrita que ya está apareciendo que se llama cebador, que está también acá. Acá otra vez aparece el cebador. Y también ya un término que está apareciendo acá, dice DNA polimerasa.
Y acá vamos a mirar un poco. Acá aparece primasa, polimerasa, DNA, 2, o sea, DNA polimerasa, 3, 1, acá les muestra ligasa. Son nombres que aparecen porque ya está contando el trabajo de algunas proteínas dentro y también cebador, que no es proteína, pero el trabajo de lo que significaría un cebador. Estos son los modelos en bacterias, por eso trae estos numeritos con las polimerasas. Nosotros vamos a tener que explicar en términos muy parecidos para entender qué es lo que pasa y empezar a dar los nombres. Entonces, lo que yo quiero que de la clase de hoy en la replicación, ustedes identifiquen bien lo que es una cadena continua, una discontinua, por qué, en qué sentido se mueve, identifiquen bien lo que es un 5' 3'. Entonces, identifiquen lo que es una burbuja, un replicón, una unidad de replicación, una horquilla, y que necesitan trabajar con los nucleótidos trifosfatos. Esas cosas es lo que vamos a dejar de la clase de hoy en la replicación, porque en la siguiente clase vamos a dar más detalles. Ya no puedo seguir porque ya necesitamos más tiempo para hilar algunos conceptos. Entonces vamos a dejar la clase de hoy acá para poder continuar la próxima semana desde algunos detalles de la replicación. Bueno, ok, vamos a dejar la clase acá y seguimos la semana que viene. Nos vemos. Nos escuchamos por lo menos ustedes me escuchan, creo que, ¿verdad? Algunos sí, porque escriben y tal. Ok, a veces les escucho también a algunos que no apagan su micrófono. Chao, nos vemos. Brenda, pasame antes que corte. Siempre me escuchan, es una... No tengo la voz de Menchi, pero igual tienen que escuchar, necesariamente. Sí, Brenda. Sí, Brenda. Sí, sí, sí. Sí. Volvemos el jueves que viene ahí para seguir. Bueno, nos vemos, digo, pero nos vemos en agosto seguro con algunos, porque me toca algunos nomás en el bloque de enfermería. Espérame un rato, espérame un rato.